innovando nuestro servicio a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo internet ilimitado de banda ancha a través de fibra óptica e inalámbrico. Y para todas las edades tenemos entretenimiento con el servicio de televisión digital, con canales en alta definición, películas y series al alcance de tu bolsillo. Le brindamos productos como ser computadoras, servidores, equipo para redes domésticas y de oficina, respaldo de energía de alta disponibilidad, licencias antivirus para su PC personal y corporativos para su oficina, creación y mantenimiento de redes locales, sistemas de información para el control de su negocio. Visítanos en Candelaria Lempira o llámanos al 98 43 79 57 y al 97 37 35 58. Será un placer atenderle. Si lo que busca es una empresa seria, responsable y segura para el envío de sus paquetes de Estados Unidos hacia México, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, Transporte Serrano es su mejor opción. Desde el año 2000 somos la empresa número 1 sirviendo a la comunidad hispana en el transporte de paquetes vía marítima, ofreciendo el mejor precio y servicio, teniendo cobertura en los estados de Virginia, Maryland, Washington, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Pensilvania, Miami, Tennessee, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Entregamos sus encomiendas hasta la puerta de su casa. Contamos con bodegas en Sterling, Virginia, Estados Unidos, La Ceiba, Atlántida y La Virtud Lempira. Llámenos al 01-833-702-2527 o al 9947-4697. Será un placer atenderle. Comercial Velasco, todo un mundo en muebles y electrodomésticos importados desde El Salvador, a los mejores precios y en las mejores marcas como ser closet, roperos, gaveteros, juegos de sala y comedor, refrigeradoras, camas, pantallas, estufas y muchos artículos más. Visítanos, estamos ubicados en La Virtud y Mapulaca Lempira, ambas tiendas frente al Parque Central, o llámenos en La Virtud al 9821-3419 y en Mapulaca al 9574-5231. Será un placer atenderle. Somos Comercial Velasco. Clínica Médica Valle, brindando confianza y salud a tu alcance. Te ofrece atención a toda tu familia en las siguientes áreas: atención al niño sano, atención al recién nacido, control de embarazo, atención puerperal, atención al adulto mayor, planificación familiar, citología, atención a diabético, atención a hipertensos, cirugía menor, toma de glucometrías, aplicación de sueros y vitaminas, entre otras consultas más. Asimismo, ofrecemos servicios de medicina interna, medicina estética y ginecología una vez al mes. Horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Atención de emergencia a las 24 horas. Llámenos al 9552-8499, donde le atenderá amablemente la doctora Linet Valle, porque su salud es nuestra prioridad. Clínica Médica Valle. Estamos ubicados en el barrio El Centro, frente a Oficina Parroquial La Virtud Lempira. Será un placer atenderle. A mí en el vientre de mi madre con un propósito para que yo te adorara. Oh, aleluya, Jesús. Oh, aleluya, Señor. Para que yo aprendiera a depender de ti, Señor. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. A eso hemos venido esta noche. A eso hemos venido esta noche a adorarte.
Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Levante sus manos y dígale a Dios: a eso hemos venido a adorarte. A eso venimos a adorarte en esta noche. Oh, aleluya, aleluya, Jesús. Oh, aleluya, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Bendito seas, oh Dios. Tu palabra nos exhorta en esta noche que tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. No queremos que otro nos cuente. Queremos experimentar tu gloria, tu presencia en nuestras vidas esta noche. Queremos contemplar tu belleza, tu presencia, Señor. Oh, sí, Espíritu Santo. Oh, sí, Espíritu Santo, derrámate en esta noche. Derrámate en esta noche. Ven y visítanos esta noche. Estamos sedientos de ti. Estamos sedientos de ti, Jesús. Hoy en esta noche declaramos que nos vamos llenos de tu presencia. Nos vamos llenos de tu gloria de este lugar, papá. Declaramos que la presencia tuya, Señor, es real en nuestras vidas. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar, trayendo sanidad, trayendo libertad. En esta noche tú recibes ese milagro que le estás clamando a mi Padre Celestial. Tú recibes esa sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Tú eres poderoso, Padre. Así como está de pie, seguimos adorando a nuestro Dios. Recibimos al grupo Salén con un fuerte aplauso. Él nos sigue dirigiendo con un tiempo de adoración en esta hermosa noche. Y después de la adoración continúan ellos con el tiempo de alabanza. Y a su nombre, y a su nombre, seguimos adorando a Dios. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Levante sus manos y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Sí, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Levante sus manos. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Que está cayendo
Digámoslo todos con fe. Algo está cayendo aquí, sí Señor, esa es la presencia del Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, Señor, y su gloria tocaré. Está cayendo aquí, siéntalo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, levante sus manos y adórele. Su gloria tocaré. Y que está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Créalo, hermano, esta tarde. Que está cayendo, esta tarde está cayendo la gloria de Dios sobre su vida. Siéntalo, gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. El Espíritu de Dios está, Señor. El Espíritu de Dios se mueve. Aleluya. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para hallar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios. Sí, Señor, muchas gracias por estar en este lugar. El Espíritu de Dios, muévate, Señor, más y más. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale, muévete en mí y muévete en mí, Señor, y toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígale, muévete en mí, muévete en mí. Muévete, Señor, y toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete en la iglesia esta tarde, Jesús. Y toca mi mente, dígaselo, dígaselo, dígaselo de corazón. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios está aquí. Créalo, hermano. Dios está aquí. Tan cierto como el aire, sí, Señor Jesús de Nazaret. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Una vez más, Dios está aquí. Dios
gracias, papá. Dios está aquí, Él está en este lugar. Adórele, adórele, porque Él anda buscando adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren. Aleluya, Jesús. Se levanta el sol, tan cierto que cuando le habla Él me puede oír. Se puede sentir a mi lado en este mismo instante. Se puede sentir en ese problema que tienes. Se puede sentir a tu lado en este mismo instante. Se puede sentir, si tú quieres, le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón, mi corazón. Dígaselo de corazón, hermano. Mi corazón, Señor, santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Sí, Señor, santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la adoración de tus hijos. Recibe la alabanza, Señor, de tu pueblo. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la adoración. Dígale cuánto lo ama, dígale cuánto lo quiere, dígale cuánto lo ama el Señor. Papá Dios, te amamos. Papá Dios, te adoramos esta tarde. Señor amado, recibe la adoración de tu pueblo que anda buscando, Padre, esa humillación, que anda buscando, Padre, ese rostro tuyo, Señor, esta tarde. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Aleluya, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Jehová, muchas gracias. Regálele fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, es para ti, Jehová. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén, así que continuamos, hermanos. Continuamos, así que bienvenidos todos a la casa del Señor. Así que el hermano dijo, pues de ese momento, pues el ministerio de alabanza pues queda con el tiempo, con su tiempo. Amén, gloria a Dios. Así que Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Es una gran bendición poder estar en esta preciosa noche de fiesta con Jesús, para poder exaltar y glorificar al que vive y permanece para siempre. Vamos, hermanos, a gozarnos en esta hora con unas preciosas alabanzas para nuestro Señor Jesucristo. Y miro que hoy vinieron alegres. ¿Cuántos vinieron alegres? Amén. Desde la mañana el pueblo de Dios está alegre, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Nosotros les trajimos alegre el corazón. Y a su nombre, gloria al Señor. Así que vamos a entonar estas preciosas alabanzas. Gloria a Dios. Honra y gloria de nuestro Señor Gloria a Dios, Jesucristo. gloria a Dios. Y a su nombre. Se pone de pie y lo cantamos juntos para la gloria de Cristo. Ese himno que dice, traigo alegre el corazón. ¿Cuántos lo traen alegre? Traigo alegre el corazón, porque lo entrega a Cristo.
estamos vivos, activos, armados y peligrosos. Estamos contentos en esta noche. Alabado sea el Señor. Seguimos con otra preciosa alabanza, hermanos, para glorificar y exaltar al Señor. Sé que esta fiesta pues ya ha estado anunciando y la hemos estado esperando con todo nuestro corazón. Hemos estado ansiosos para poder exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Hay una alabanza que dice, búscale. Amén. Hoy es tiempo de buscarle. Esta va dirigida para los amigos que todavía no han conocido a Cristo. Hoy es una noche perfecta para que usted pueda aceptar a Cristo. Aleluya. Dirigida por los amigos. Hoy es un día especial para ustedes. Aleluya. Vamos a seguir, sentarse, hermanos, para que sigamos cantando la gloria del Señor. O si quiere estar de pie. Aleluya, gloria. Vamos a seguir, hermanos, glorificando al Señor. Vamos a cantar este himno que dice: paciente espera en Jehová. Hay que esperar pacientes en Jehová, porque tenemos ya pronto el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y estamos listos? Más que listo, gloria a Dios, aleluya. Llegará para ti un
nombre. Alabe a Cristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a seguir alabando y glorificando al que vive y permanece para siempre con la siguiente alabanza. Andaba yo en tinieblas. Amén. Bendito sea el Señor. entró a mi corazón y ahora soy feliz. Otra vez, mi Dios, solo mi Dios pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra entró a mi corazón y ahora soy feliz. Hoy con la música, mi Dios, solo mi Dios. Aleluya. También en la música, pero no se pudo, hermanos, pero Dios me dio un ministerio muy grande también. Eso, pues, estoy muy agradecido. No tengo un título, hermanos, pero sí, tanto hermano Saúl también, hermano Ángel. Aquí están tres hermanos, hermano Ángel, hermano Saúl y hermano Carlitos. Y luego, pues, está Chunguito, que son primos. Y aquí está la familia, ese ministerio, solo en familia.
Y para mí pues ha sido de mucha bendición, hermanos, traerlos para que ustedes se deleiten, porque ya que Dios, hermanos, nos permitió, hermanos, de que estemos vivitos todavía, entonces aquí están ellos con nosotros hoy y mañana, hermanos, porque queremos que nos canten galán, hermanos. Quizás hoy va a venir también otro dúo de abajo, de donde el pastor Orlando. Ellos ya sacaron la alabanza de la tragedia que tuvimos el 4 de marzo, pero no aparecieron. Pero como esto sigue. Y Dios bendiga también hermano Marquitos, que es el que está transmitiendo este culto. Posiblemente va a ser indefinido a eso a las 9. Ahí les va a decir él porque él también vamos a una participación. A qué hora va a ser transmitido este culto indefinido, es que ya pasó. Pero que más adelante lo van a ver por algunas personas a nivel creo que del mundo. Entonces, de mi parte, estoy tan contento con Dios, porque tenemos el respaldo de Dios, de la iglesia. Hemos iniciado este ayuno otra vez, quedamos con hermano José cuando fue a visitarme a Nueva Esperanza, la Campa. Me dice, iniciemos el ayuno ahí en la iglesia de usted. Le dije yo, pues de acuerdo, porque yo tenía la fe que no me iba a morir y ahí estamos. Dios nos dejó, hermanos, para grandes cosas, para dar testimonio, que nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos a qué horas vendrá la muerte o la venida del Señor. Quizás ese día, yo iba hablando con hermano Jacinto, pastor Jacinto, de la muerte, que aquí cuando uno se muere nada se lleva. Y ya faltaban minutos para ya morir. Pero gracias a Dios, hermano, que yo públicamente digo, Dios me quería llevar, pero Gloria a Jesús, Cristo vive, gloria a Dios. Santo Dios, amén. Pero ahí estaba este niño. Vení, Lesman, para acá, parate aquí. Este niño me decía, papá, me decía, no se va a morir. Le decía yo, no. Pero más yo ya sentía la muerte. Pero yo solo le dije al Señor, mira, le dije, no me lleves porque este niño todavía me necesita. No, porque yo tenía una paz en mi corazón, hermanos. Hermano Osmín es testigo. Le dije yo, no me lleves porque este niño no quiere que me muera, porque recuerdo que él lloraba, y Daisy, que por ahí está también, en ver ensangrentado. Entonces Dios no me llevó por eso, hermano, no porque él quería llevarme ya, pero recuerdo que hermana Lili fue a la Campa porque Sonsulá, que es una iglesia, hermanos, muy frondosa para nosotros. Les tengo tanto aprecio, aunque los he regañado, los he exhortado muy duro, pero me tienen tanto aprecio. Y recuerdo que me dijo hermana Lili, hermano Silvestre, pastor, me dijo, el ministerio lo quiso apagar Satanás, pero no se va a apagar porque usted sigue. Le dije, esa es la fe que vamos a ir luchando. Dios, hermanos, nos tiene para dar testimonio, porque ahorita no puedo salir, hermanos. El hermano Juan por lo menos dice que él sale, yo no salgo, hermanos. Yo no de la casa, aquí en la iglesia. Todavía me siento desfuerzado, debilitado, pero yo sé que Dios está con nosotros. Y yo digo, Dios le bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Y hermano Marquitos también, que Dios le bendiga a este varón de Dios, y todos. El ministerio, agrupación Salem, son bienvenidos en el amor de Cristo Jesús. La iglesia Sonsulá, que no están todos, pero ahí están los representantes. Pastor Imelda no está, pero ahí mandó. Hermano Orlando con esfuerzos, que ahí está también. Esquimpara, que están algunos miembros del hermano Juan Machado. Hermano Manuel, mañana aquí viene, hermanos, porque tenía un atraso bien tremendo, hermanos. Me estuvo explicando el porqué. Y mañana aquí va a estar con nosotros. Mañana las peticiones van a ser a las 10 en punto. A las 10 en punto van a ser mañana las quemas de las peticiones. El culto lo vamos a estar iniciando a las 11 en punto de la mañana, porque así lo programamos, hermanos. Pero sí,
me gozo bastante. Dios bendiga, hermano José, porque es el que está en la par de mí también. Él es el que está haciendo el trabajo, tanto en el distrito. Él está llevando el trabajo y hoy pues él es el que está a la par de mí en el distrito. Así que yo les digo, sigamos adelante, hermanos, y no hay que desmayar. Porque yo le digo a los amigos, por favor, los amigos de aquí del Carrizal, acepten a Cristo. Porque imagínense que la palabra ha llegado a este lugar. Dios no me llevó y yo sigo amonestándolos con la palabra que acepten a Cristo, al Señor Jesucristo. Porque viene un juicio grande para esta comunidad. Porque yo sigo anunciando la palabra del Señor en este lugar. Así que yo le digo, amigos del Carrizal, es necesario que miren hacia arriba donde está Dios. Que se conviertan a Cristo Jesús. Y he dado mi palabra, hermanos, y que Dios les bendiga. Y queda hermano Pastor José con nosotros y seguimos cantando. Y a su nombre. Y a su nombre. Fuerte aplausos a nuestro Dios, hermanos. Sé que estamos contentos, felices, porque Dios le ha preservado la vida, hermano Silvestre. Y yo también le decía a él allá en la campa, pues yo creo que hay mucho que hacer. Y por eso Dios le ha permitido la vida. Y eso estoy seguro. Yo les exhorto a los hermanos de Sunsunlaca, de San Antonio, de Esquimpara y los de acá, pues si los demás no quieren seguir, sigamos nosotros. Sigamos nosotros. Sabemos que este ministerio ha sido de mucha bendición para muchos que no están con nosotros. Y para mí, creo que tenemos que continuar, hermanos, porque esto es la voluntad de Dios. Que sigamos hacia adelante, que trabajemos en la obra del Señor y que cumplamos los propósitos por los cuales se ha levantado el ministerio. El fundador de este ministerio un día nos dijo que era para cosechar resultados. Y para eso, continuemos. Nosotros sigamos llevando los ayunos. Si solo aquí venimos, pienso que sería una bendición para el hermano Silvestre. Continuamos, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con hermana Gila. Ella queda con nosotros para dirigirnos unos preciosos coros de alabanza, hermanos. Queremos seguir alabando a Dios, hermanos, y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, en esta tarde el Señor les bendiga. ¿Quién vive? Ya su nombre. Regalémosle palmas al Señor. Gloria a Dios. Así que sabemos que dicen que hay que andar preparado. Pues yo no sabía que me tocaba este privilegio. Pero ahorita que me mencionaron allí, pero con ayuda del Señor vamos a cantar. Es una bendición poder estar gozando al pueblo del Señor en esta noche. Es una alegría, una bendición. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que están en esta noche. Así que Dios bendiga al grupo Salén de Nueva Esperanza, la campa que está aquí con nosotros, para podernos deleitarnos con las alabanzas. Y mi hermano también que está transmitiendo este programa. Gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios, ya tenemos dieta de no cantar, pero con ayuda de Dios vamos a hacerlo. Gloria al Señor. Empecemos con aquel coro que dice: este es el Cristo. Gloria al Señor.
Este es el Cristo que yo pedí, no me canso de predicar. Calma los vientos y la tempestad. Yo le alabaré, 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 yo le alabaré.
con estos coros le he podido glorificar el nombre del Señor. Nos hemos gozado. ¿Cuántos nos hemos gozado? Porque dice el coro que el que no se goza aquí, quién sabe lo vayamos a gozar allá. Gloria al Señor, y allá es para toda la eternidad. Gloria al Señor. Bendito Dios, así que he hecho una bendición poder estar en este gozo juntamente con ustedes. Gloria al Señor. Cada uno de ustedes, mis hermanos de la música, he hecho una bendición. Le damos gracias a Dios por todo, porque a Dios no tenemos con qué pagarle a nosotros. El Señor, lo siento agradecida con Dios por la vida y la salud y la restauración de mi esposo que le está siguiendo dando. Y muchas gracias por las oraciones de cada iglesia. Bendito Dios. Sonsunlaca, Esquimpara, todas las iglesias que ellos están orando siempre por la vida de él. Y sépame que la recompensa viene de lo alto. Nosotros no, nosotros sí oramos por ustedes, pero el pago lo vamos a tener allá en aquel día. Gloria al Señor. Es una bendición poder glorificar el nombre del Señor con estos preciosos coros y nos seguimos gozando. ¿Cuánto la creen? ¿Cuántos se gozan? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Un grito de guerra! ¡Un grito de júbilo! ¡Y esto significa! ¡Y esto significa! ¡Estamos en victoria! ¿Cuánto la creen? ¡Ay, el Señor! Aunque el enemigo, como decía la hermana, aunque los gigantes allá andan, chiquitos y grandes, pero nosotros seguimos adorando el nombre del Señor. Gloria al Señor, mi hermano queda con el tiempo y el Señor me le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Seguimos alabando al Señor en esta noche, hermanos. Y hoy lo vamos a hacer con nuestras ofrendas. Vamos a ofrendar en esta noche, hermanos. Vamos a hacerlo de esa forma, ofrendando para la obra del Señor. Fíjate que vamos a hacer pasar a hermano Orlando y hermana Celsa para que ellos nos recauden la ofrenda en esta noche, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre, gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Voy a aprovechar para decirles que los que tienen peticiones para mañana, las vayan alistando antes de las 10, los que van a poner peticiones, y vamos a nombrar a hermano Calazán para que él se encargue de irlas recibiendo, las peticiones. Quiere depositar las peticiones ahí con hermano Calazán, hermanos. Ahí está hermano Calazán para que vaya escribiendo ya sus peticiones de oración, sanidad, bueno, lo que usted siempre tiene en su corazón disponer, allí con hermano Calazán. Aleluya, y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vale la pena estar adorando a Dios, ya que esto es todo lo que nos queda a nosotros. Adorar a Dios, seguir buscando su presencia, hermanos, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. La exhortación a los amigos, hoy es la noche que puede entregarle su corazón a nuestro Dios. La vida le pertenece a Dios. Él es el dueño de nuestra vida y a Él debemos de devolvérsela. Gloria a Jesús. Vamos a dejar al hermano Orlando para que nos dirija la oración y después escuchamos palabra de Dios. Gloria a Jesús.
Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos estamos alegres? Gloria sea al Señor. Pónganse sobre sus pies. Vamos a, en primer lugar, orar por cada vida de ustedes que ha depositado esa ofrenda. Creo que Dios ya lo vio, lo que usted pudo hacer en esta noche. Vamos a orar en esta preciosa hora. Divino Dios y Padre que estás en gloria, te damos las infinitas gracias, mi Dios amado, por la oportunidad que nos das de poder estar, oh Dios, en esta noche. Oh Dios, venimos presentando cada vida que ha depositado esa ofrenda. Oh Dios, bendiga de una manera muy especial a toda aquella persona, oh Dios, que lo pudo hacer, y aquella persona, oh Dios, que no lo pudo hacer, será otra oportunidad. Señor, provéale, Señor amado, tu palabra dice que bendices al dador alegre. Y yo sé que en esta hora, Padre, cada uno, Dios, hemos dado de lo que tú nos has dado, Señor. Padre, bendiga cada vida, Señor, que no falte sus alimentos en los hogares, para la familia. Oh Dios amado, desde ya, mi Dios, muchas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor amado, en esta noche. Padre amado, también ponemos, Señor, en esta tarde el mensajero, oh Dios, tu siervo, oh Dios, que va a predicar esa palabra. Sabemos, Señor, que tú eres el que te encargas de respaldar a tus hijos en esta hora, y que cada uno de nosotros, oh Dios, podamos atesorar, guardar esa palabra, Señor, por los amigos que están allí, Señor, en esta hora. Padre, tú les has dado la oportunidad para que ellos puedan ceder esta tarde, Señor, y puedan abrir su corazón. Una palabra, Señor, transformando la vida. Sé que tú eres bueno, maravilloso. Todavía, Señor, sigues llamando, oh Dios, a cada uno, Padre amado, en esta hora. Y es el mejor momento que puede romper, oh Dios, toda cadena, atadura, Señor amado, desde ya, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, 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 oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Estamos listos para escuchar palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Viene palabra fresca, palabra viva para cada uno de nosotros en esta hermosa noche, hermanos. Siente que desde ya, sin más pérdida de tiempo, voy a dejar aquí hermano Ángel. Él es el mensajero en esta noche, hermanos. El ángel. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre, hermano Angelito, con nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Créanme que estamos contentos y sentimos que es un privilegio de parte del Señor estar en este lugar, quizás ya por segunda vez con el grupo. Gloria al Señor, y hoy pues Dios me da el privilegio de ser partícipe de esta bendición. Gloria al Señor, predicando la palabra. Ya dijo mi hermano, mi nombre es Ángel Pérez Reyes y me honro de ser hermano de hermano Carlos y hermano Saúl. Dios nos ha levantado, hermanos, de la nada. Gloria al Señor. Tu hermano Olvin, sobrino, y nuestro hermano anda otro hermano Jesús, el motorista. Dios bendiga, hermano Jesús. Gloria al Señor. Y su hijo, el hermano Walter, el niño que le estaba dando con la batería. Es un privilegio grande, hermanos. Gloria al Señor. Somos de Asamblea de Dios, del lugar donde hermano Silvestre nació en Cristo. Gloria al Señor. Y es una iglesia, hermanos, donde salen pastores. Han salido como 5 pastores y siguen saliendo más, hermano. Gloria al Señor, porque esa es la bendición del Señor. Quiero, hermanos,
compartir la palabra del Señor y quiero que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 11. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 5, verso 11. Gloria a Dios. Pueden guardar los panderos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 5, verso 11, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay pentecostales aquí, ¿va? Dijo alguien, voy a predicarle a los Jesús solo. Quiero leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Son hermanos de control. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Ahí está. Pablo, allá en Hebreos tenía un grupo de hermanos que les enseñaba la palabra del Señor. Y les hablaba, hermanos, tan bonito que la iglesia se sentía motivada. Se sentía la iglesia motivada de escuchar cómo Pablo le venía a enseñar la palabra de Dios. Es esta misma. Pero miró Pablo que allá al tiempo, miró Pablo que los hermanos que él enseñaba no crecían espiritualmente. Aleluya. Aleluya. Miró Pablo que él se estaba esforzando mucho, pero no miraba el crecimiento de la iglesia. Por eso hoy, hermanos, quiero predicar bajo el tema el cristiano inmaduro. Amén. Aleluya. Porque hoy en día, hermanos, nos predican la palabra del Señor de una forma especial y bonita. Y la escuchamos tan preciosa, tan bonita, la palabra del Señor, que no nos hace madurar. Aleluya. Gloria a Dios. Es por eso, hermanos, que en las iglesias hay hermanos que tienen 5, 10, 15, 20 años de estarse congregando, hermanos, y no maduran espiritualmente. Habla, Señor. Dijo otro siervo, para allá pasan, dijo, solo como de esos mínimos que casi no se maduran bien. ¿Cómo les dicen aquí? Ahienados. Bueno, ustedes lo dijeron. Empedernidos. Empedernidos. Y Pablo, hermanos, dice esta palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo enseñándole a los hebreos. Hay mucho que decir, pero es difícil de explicar.
Pablo, hermanos, miraba difícil de explicar, hermano, esto, porque miraba una iglesia, hermano, que no quería estar sometida a la palabra del Señor. Querían vivir, hermanos, bajo sus propias conocimientos, sus propios deseos. La Biblia dice deseos de la carne. Y no querían sujetarse a la palabra de Dios. Y les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo de estar en la iglesia, todavía les sigo predicando bonito para que no se vayan. Sí, porque hermanos, los mensajes de hoy son bien bonitos, para que la iglesia no se vaya. Y hermanos, estamos viviendo tiempos donde ya, hermanos, no debemos de estarle predicando a las iglesias, hermanos, cosas que son agradables a su carne. Evangelio moderno. Evangelio moderno. Y de ese evangelio, hermanos, hay por todo lado. Y muchos, hermanos, dice la palabra, que serán engañados por no tener madurez espiritual. Aleluya. El cristiano inmaduro, hermanos, no es aquel que ayer vino a Cristo y ahora quiere cantar. El cristiano inmaduro no es aquel que tiene 15 días, un año de haber venido a Cristo, o aquel que estamos doctrinando todavía. Ese no es un cristiano inmaduro. El cristiano inmaduro es aquel que ya tiene mucho tiempo de estar en la iglesia y no se quiere afirmar. No quiere permanecer en Cristo, en la palabra, porque piensa que es al pastor que le está obedeciendo. ¿Para qué le voy a obedecer a ese pastor? Dice. No, no es al pastor, no es al líder, no es al predicador. Es a Cristo Jesús a través de esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos cristianos inmaduros en las iglesias. El cristiano inmaduro, número 1, es tardo para oír. Es tardo para escuchar. El cristiano inmaduro se le predica claramente la palabra del Señor, pero como dijo alguien, por aquí lo escucha y por aquí le sale. El cristiano inmaduro es tardo para oír. Ser tardo para oír quiere decir que les cuesta mucho entender la palabra del Señor. Y de esos habemos muchos en las iglesias. Porque nos gusta nada más ir a la iglesia a ver cómo vino la sierva, a ver cómo vino el predicador. Queremos conocer al grupo y por eso voy a ir. Y pensaban ver grandes viejonones. Y no, hermanos, estamos figuritas. Dios, hermano, nos tiene así. Sí, porque yo, hermanos, era bien fornido y bien panzón, güey. Y yo sumía la barriga porque no quería ser barrigón. Pero dijo Dios, yo sí se la voy a asumir de verdad. Y Dios, hermano, le permitió al enemigo a que tocara nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Y nosotros como hermanos Silvestre vive de milagro, nosotros también. Porque el enemigo, hermano, conoce y sabe lo que Dios tiene para nosotros. Amén.
Y Él ha hecho cosas grandes a través de nosotros. Y el enemigo quiso arrebatar nuestro cuerpo. Porque con nuestro cuerpo puede hacer lo que Él quiera. Pero con el alma no. Y una de las razones es porque nosotros hemos tratado de madurar espiritualmente. Y no importa lo que venga, no importa lo que sucede en nuestra vida, pero como tenemos a Cristo en el corazón, nosotros nos vamos con Él en cualquier momento. Gloria al Señor. Sea que venga Cristo o sea que muramos, nosotros nos vamos con Él, porque para eso hemos venido a Él, a estar preparados. No hemos sido tardos para oír. Número 2. El cristiano inmaduro pierde su tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estarse congregando y todavía le ofende la palabra? No se le puede predicar un mensaje, hermanos, de exhortación como lo hacía Pablo, porque se va corriendo. ¿No le parece? Porque dice, es que a este le contaron, es que a este le dijeron. Se van de la iglesia. Es que este conoce de mi vida. No, nosotros no conocemos de tu vida. Quien te conoce es Cristo Jesús. Y por eso Él te habla, porque no quiere que te pierdas. Ya no más seamos cristianos inmaduros. Ya no más vengamos a perder el tiempo. Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y seguimos sentados en la silla porque no queremos salir a predicar el Evangelio. Pero a eso fuimos llamados aunque no nos guste. Aleluya. A eso fuimos llamados, hermanos, aunque no nos parezca. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Con tanto tiempo de haber creído y estar en el Evangelio, deberían ya estar enseñando a otros. Más discípulos. Haciendo más discípulos. Pero no. Todavía nos enojamos cuando el pastor no nos va a visitar. Y es que el pastor no viene. Qué tremenda la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, hermanos, cuando viene dura, hermanos, en nuestro corazón. Y por muy dura que yo sienta la palabra, hermanos, al final me restaura. Al final me levanta. Al final esta palabra, hermanos, es la que me va a juzgar en aquel día. La palabra dice que allá, hermano, no va a ser Dios quien nos va a juzgar. Es esta palabra que estamos escuchando hoy. Por eso es que la palabra del Señor, hermanos, hoy no solamente se predica en las iglesias. Se predica, hermanos, por todos los medios. Por la radio, por la televisión, por las redes sociales. No va a haber excusa. Para aquel que no ha aceptado a Cristo, no habrá excusa. Porque en algún momento ha escuchado palabra de Dios. Siempre necesitan que se les esté explicando las cosas más sencillas de la palabra de Dios. No se les puede dar alimento sólido. Solo lechita, dice la palabra. Amén. Cuando hermanos ya no estamos siendo cristianos de leche. Ya somos cristianos, hermanos, donde la palabra del Señor nos tiene que retorcer como cuando usted retuerce su blusita cuando la acaba de lavar.
Así es la palabra. Que nos retuerce el corazón. Que nos retuerce, hermano, en la carne. Porque la carne, hermano, es la más dura, la más difícil. Nos cuesta. Pero Dios es grande y maravilloso. Que hasta este momento Él nos ha dado vida para que podamos reflexionar. Gloria al Señor en la palabra, hermanos, que tenemos en el bolsón. Sí, porque la palabra del Señor, a veces, la palabra, hermano, hay quien que anda buscando palabras ahí en cualquier persona y quiere que sea peor si es profeta. Y peor, hermano, si le dice, porque hay personas, hermanos, que les gustan que les pongan la mano. Y hasta la cabeza ponen así. Y no saben qué demonio. Por eso, hermano, aquí andan cantando y predicando, enseñando bonito, hermano, pero de repente aparecen por otro lado. Y el pastor preocupado dice, bueno, ¿y qué sería? ¿Qué le pasaría? Buenos predicadores, hermanos, aparecen allá por otro lado. Sí. Y aparecen diciendo, un siervo del Señor me puso la mano y me dijo que me tenía que salir de ahí, porque aquí sí va a ser evangelista, porque aquí sí va a ser pastor, porque aquí sí va a ser misionero, porque aquí sí le vamos a dar arroz. Sí, porque hoy hay grupos que hasta arroz ofrecen. Arroz. Y hay gente inmadura todavía en las iglesias. Pero hágase con nosotros. Sí. Hay gente inmaduros en las iglesias. Gloria al Señor. Que son tardos para oír. Que pierden su tiempo nada más. Pero Dios ha venido esta preciosa noche a decirte que ya no más pierdas tu tiempo. Que te levantes como hombre de honor. ¡Aleluya! Que te levantes como mujer de Dios. Como mujer virtuosa. Que edifique su casa. Como mujer que se soca la falda. No el pantalón, porque tienen 10, 15, 20 años de estarse congregando y todavía dicen yo pasar a cantar, pero todavía no sé si es a cantar que me llamó el Señor, dice. Estamos empezando. Quisiera salir a predicar, pero no sé si es a eso que me llamó el Señor. No, y la palabra del Señor, desde que Cristo nos hizo el llamado, amados hermanos, o quizás antes, dice la palabra, que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos para profetas de las naciones. Entonces, hermanos, no estemos pensando que a qué nos llamaría el Señor. Busquemos qué hacer en el Señor y Él nos va a usar en gran manera. No seamos más cristianos incapaces. Levantémonos con valor. Prediquemos el Evangelio. Porque a eso nos ha llamado el Señor. ¿Cuánto tiempo de estar en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tienes de haber creído? ¿Ya estás maduro? Contéstate a ti. ¿O eres niño todavía? ¿O te quedaste enano, dice aquí? Enano. No creció. Mientras usted se contesta, póngase de pie. Aleluya. Y dígale al Señor. Gloria a Dios, amén. Siento que soy un cristiano enano. Que por mucho que me han predicado la palabra, siento que todavía me falta.
Mientras la iglesia ora, gloria al Señor. Yo quiero invitar a alguien que quisiera reconciliarse con el Señor. Alguien que quisiera venir a Cristo. ¿Hay algún amigo esta noche que ha estado en este lugar y siente que Dios te ha hablado? Muchas veces Dios nos habla a nosotros como iglesia, pero en el transcurso del mensaje Dios manda una palabra restauradora al amigo. Y esa es la palabra que te va a juzgar en aquel día. Gloria al Señor. ¿Hay alguien que quisiera venir a Cristo? ¿Hay alguien esta noche que quisiera reconciliarse con el Señor? Hoy es la noche oportuna. Hoy es la noche de salvación. Ven a luz de Jesús. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Para siempre será. Santo, 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 santo. ¿Hay alguien esta noche? Hay tiempo para venir a Cristo. Todavía hay oportunidad para venir a Cristo. Hay tiempo para acercarse a Él. El mañana es demasiado tarde porque el mañana no es de nosotros. Hay alguien esta noche, hay algún amigo que ha venido. Yo le invito a que venga a Cristo. Yo le invito a que venga a Él. Así como Él me restauró a mí, así se puede restaurar a ti. Ven a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ven a Cristo. Santo, 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 santo. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Ven a Cristo, varón. Él te está llamando. No rehuses el llamado. Ven a Él. Hoy es la noche para ti. Hoy es la noche de salvación para tu vida. Ven a Él. No sabemos el día de mañana qué puede pasar. Pero si algo pasa en tu vida, ya tu vida ya está en Cristo. Ven a Cristo. Él te está llamando. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Alguien que quisiera reconciliarse con el Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Señor, ha sido de mucha bendición para nosotros haber estado en este lugar, poder traer esta reflexión de la palabra. Señor, gracias, porque solamente tú lo haces. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Hay peticiones para mañana, pero Dios quiere hacer algo esta noche. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere sanar un cuerpo esta noche.
Alabado sea el nombre de Jesús. Y ya lo puso en la petición. Pero Dios te quiere sanar ahora. Yo no sé quién va a pasar esta noche. Y mañana solamente va a testificar de que Cristo hizo la obra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios va a sanar a alguien esta noche. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Dios va a sanar a alguien esta noche. Vive Dios. Alguien va a pasar esta noche a este lugar. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una dolencia en el cuerpo, una dolencia. Ya días viene padeciendo de esa dolencia. Gloria al Señor, pero Dios te trajo aquí porque Él quiere sanarte. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Dolencia se va en esta hora. Oh, Espíritu Santo, ministra más y más y más. Oh, Espíritu Santo, ahora mismo. Oh, Santo. Se llame como se llame, se va esa dolencia. Fuego de Dios quemando toda enfermedad, aún de tu familia, dice el Señor, que a través de ti son sanos ahora, por el poder de la palabra, porque le has creído a Él. Recibe tu milagro ahora. ¡Ey! ¡Ey! ¿A mí? Sí. ¿Qué pasó? Te veo aburrido. Sí, y mucho. ¿Quieres diversión total? Claro que sí. Telecable La Virtud tiene para ti nuevos canales HD al precio de siempre. Del 73 al 125, canales premium, películas, series y más deportes. Te explicamos cómo configurarlos. Paso 1. En tu control remoto busca la opción menú, luego seleccionas configuración. Paso 2. Eliges búsqueda automática y de inmediato tu televisor encontrará los canales nuevos. Estos canales están disponibles para todos los clientes que vean este anuncio a través de Cel TV Canal 9. Telecable La Virtud, el internet más rápido y de televisión más variada de la frontera. ¿Qué esperas para contratar? ¡Ey! Surestar, el mejor servicio de internet y televisión en el sur del Empira. Agradecemos a todos nuestros usuarios la preferencia durante estos años, en los cuales hemos ampliado nuestra cobertura, con una extensa presencia en los municipios de Candelaria y Gualcince, con una variada programación en nuestros canales y con la mejor calidad.
Esperamos seguir contando con su preferencia, ya que brindarles el mejor servicio es nuestra prioridad. Para consultas y mantenimiento puede comunicarse al 8745-8189 o al 9410-8714. Será un placer atenderle. Aviso de corte de servicio. Estimado abonado, reciba un cordial saludo de parte de la Gerencia General de Mapulaca Network. Queremos agradecer su preferencia a nuestra empresa de Internet y televisión por cable en los diferentes lugares donde tenemos presencia. Eso nos motiva a seguir mejorando nuestros servicios para brindarles la mejor calidad. A la vez aprovechamos para invitarlos a ponerse al día con los pagos de su servicio, ya que después de 3 meses de mora y pasado el día 10 del mes en cuestión se procederá a la cancelación de su contrato. Puede realizar sus pagos a través del cobrador que pasa los primeros 10 días de cada mes. O bien puede abocarse a nuestra oficina principal ubicada atrás del antiguo edificio de la cooperativa Comesul en Mapulaca, Lempira. Nota, el corte está sujeto a cargos adicionales. Aviso de corte de servicio. Ella es Adi Gabriela Muñoz Guevara, originaria de San Andrés Lempira, madre de familia de una hermosa hija de 5 años, una joven carismática, luchadora, servicial, con un gran corazón. Los que tenemos la oportunidad de conocerla sabemos la calidad de persona que es. Lastimosamente ella en julio del año 2021 fue diagnosticada con la terrible enfermedad de leucemia. Se ha sometido a tratamientos costosos, cambio de médula ósea y en estos momentos se le están realizando las quimioterapias, las cuales son muy costosas y muy delicadas. Es por ello que se solicita a todas las personas de buen corazón puedan ayudarla económicamente para lograr superar esta etapa tan difícil de su vida. Para ayudarla pueden comunicarse a través de los siguientes números: 001-443-674-3574 o al 9859-1076, o depositar a los números de cuenta siguientes: Banco de Occidente 2144-3007-6692, Banco Atlántida 1104-2005-0939. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Proverbios 3:27. Dios les bendiga. Cablevisión Alexa Giselle saluda a todos sus abonados y les agradece infinitamente su preferencia a nuestra empresa de televisión por cable. Durante todo este tiempo nos hemos esforzado para brindarle la mejor calidad y la mayor variedad de programación en nuestros canales. Asimismo, les ofrecemos el servicio de internet con fibra óptica a precios accesibles y de mayor calidad. Gracias a su preferencia contamos con una amplia cobertura en los municipios de Erandique, Santa Cruz, San Andrés, San Francisco en el departamento de Lempira, San Miguelito y Dolores en el departamento de Intibucá. Para contrataciones y mantenimiento de nuestros servicios, llámenos al 9631-5091, donde les atenderá amablemente su propietario Benjamín Cruz Enamorado. Dios les bendiga.